¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a ver el tema de geometría, el tema básicamente de congruencia de triángulos. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Indicamos una definición previa. Recordar que una congruencia va a ser una comparación de figuras en cuanto a forma y tamaño, ¿sí? Vamos a verlo de eso justamente en la definición. Por ejemplo, de forma general, primero vamos a ver este caso de una comparación de estas dos figuras, de un pequeño cuadrado con otra figura de cualquier, no necesariamente tiene que ser línea recta, puede ser línea curva también, como pueden observar en el gráfico. Este cuadrado, si yo lo coloco encima de este, pues vamos a notar que esta forma es la misma y además el tamaño va a coincidir con él. Lo mismo ocurre con la otra figura. En cuanto a la forma y el tamaño, si lo coloco encima, debe coincidir con este otro. Eso es de forma general. Esa es una congruencia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen dos cuadernos del tamaño 4, si ustedes ponen uno encima del otro, pues tiene la misma forma y encaja o no sobra ni falta. Tienen exactamente el mismo tamaño. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si ustedes tienen dos reglas de 20 centímetros también, ¿no? El tamaño es el mismo y la forma también es la misma. Entonces son figuras congruentes, ¿no? Eso lo podemos indicar. Ahora, de forma particular, vamos a estudiar al triángulo. En este caso, para los triángulos diremos que dos triángulos serán congruentes si estos pues tienen la misma forma y el mismo tamaño, que vendría a ser también de la siguiente manera. Van a tener ángulos de igual medida y sus lados homólogos de igual longitud. ¿Qué son lados homólogos? Son aquellos lados que se oponen a ángulos de igual medida. Como por ejemplo, en este gráfico pueden observar que sus ángulos internos, tanto del de la izquierda como el de la derecha, son de alfa, beta y teta. Y a su vez, los lados del triángulo de la izquierda son los mismos en longitud con respecto al de la derecha. A, B y C. Y aquí también tienes A, B y C. En este caso, ya las dos figuras están completas. ¿A qué me refiero cuando digo completas? Los tres ángulos están señalados, en el otro también. Los tres lados están señalados en él y en el otro también. Entonces aquí ya no hay nada que completar. Todo está completo, tanto los ángulos como los lados. Y a esto le decimos triángulos congruentes. El triángulo ABC, este es el símbolo que utilizaremos para indicar que es congruente, ¿sí? Ese símbolo se lee es congruente al triángulo MNT. Básicamente esa es la manera de denotar. Pero en los ejercicios nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? En los ejercicios nosotros vamos a trabajar básicamente con tres elementos. Aquí, de los 6 elementos que tiene este, me refiero a los tres lados y los tres ángulos. De los 6, solamente va a haber 3. Lo mismo va a pasar en el otro. De los 6, debemos asegurar 3 primero. Y un cuarto elemento es el que va a hacer la pregunta. Eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, eso lo vamos a ver justamente ahorita en los casos. Los casos de congruencia vienen a ser justamente una condición para que nosotros podamos decir que son congruentes o entre comillas iguales, ¿no? ¿Y qué significa ello? Que vamos a comparar e igualar los elementos que falten. Por ejemplo, el primer caso es cuando yo tengo dos lados que se repiten en cada figura. Y el ángulo entre estos lados que se repiten deben ser el mismo valor, en este caso la misma variable, que es alfa. Entonces, si tenemos dos lados y el ángulo entre los lados de igual medida en cada figura, diremos que los triángulos son congruentes. ¿Qué significa esto? Que si este lado me dieran, por ejemplo, un valor tal como 6, necesariamente este otro lado también debe ser igual a 6. ¿Sí? Necesariamente debe ser el mismo valor. Si el ángulo M, por ejemplo, fuese 50 grados, necesariamente en N debe ser también 50 grados. Eso es lo que viene a ser una congruencia. Primero deben haber los tres elementos en cada figura y luego se igualan los elementos que faltasen, ¿sí? Por ejemplo, a ver, observando este ejemplito rápidamente, tenemos dos triángulos. En este triángulo de arriba tienes el lado U y el lado T. En el de abajo tienes el lado U y el lado T. Observa que el ángulo entre los dos lados es alfa.
aquí también es alfa. Entonces, los tres elementos que tiene él se repiten acá, ¿sí? Y como se repiten los tres elementos, significa que los otros elementos que hay tendrían que repetirse. Pero primero se observan los tres elementos y luego al final se utilizan los otros elementos. Eso quiere decir que si aquí al frente de t es 48 menos phi, y aquí también hay t, y se le pone aquí 2 phi, ellos tendrán que ser iguales. ¿Por qué ellos serán iguales? Porque ya observamos los tres elementos. Si no hubiera estado uno de estos tres elementos que mencioné al inicio, por ejemplo, la letra T no hubiera estado, entonces no hubiera habido congruencia. No se puede asegurar. Por eso es muy importante primero observar que los tres elementos estén. Entonces aquí lo que diré que hay una comparación o una congruencia del caso viene a ser justamente lado, ángulo, lado, porque esos son los elementos que se repiten. Y luego se iguala los otros elementos que hubiesen. En este caso aquí en el 2 phi y el 48 menos phi. Ese es el primer caso. El segundo caso es muy similar, solamente va a cambiar los elementos, ya no van a ser dos lados y el ángulo entre ellos va a ser al revés. ¿A qué me refiero? Va a ser un solo lado y los ángulos a sus costados. O si no, lo diremos así. Vas a tener dos ángulos y un lado entre ellos en cada figura. Esa es la idea, en cada figura. ¿Sí? Ese va a ser el segundo caso. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. El caso 2, la única diferencia con el primer caso es que ha sido cambiado los elementos, pero el trabajo es igual. Dos ángulos y el lado entre los dos ángulos. No puede ser que un ángulo esté en otra posición, tiene que estar al costado de él. ¿Sí? Esa es la idea. El tercer caso es uno de los más sencillos. Dice el tercer caso es lado, lado, lado. Se puede ver claramente que los elementos que tiene aquí son los lados y aquí también los mismos. Entonces, pero si ya están completos, ¿qué me van a preguntar? En este caso, cuando sea lado, 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 usualmente se te va a preguntar uno de sus ángulos. Te van a dar uno y el otro te van a preguntar. Y para ello, primero tienes que comprobar que los tres lados se repitan en cada figura. ¿Sí? Esa es la idea principal aquí. Por ejemplo, ahí está. Tenemos estos dos triangulitos. Noten que tienes un lado que es el B, ¿sí? El ángulo es 90 y teta en cada uno, noten ello. Y eso quiere decir que estamos con el segundo caso, con este. No es el caso por hacer, no es el caso lado, ángulo, lado, ¿ah? No se vayan a equivocar. Hay algunos dicen, profe, ve el teta y este lado. Entonces es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. No, así no es. Para que tú iguales, no se puede igualar si todavía no sabes que se cumple la congruencia. ¿Y cómo se sabe si cumple la congruencia? Porque tiene que haber tres elementos sin igualar nada todavía. Solo tienes que mirar y que estén los tres. Si eso no se observa, no se iguala. ¿Sí? Ten cuidado con eso. Aquí el lado B es el que se repite. ¿Y qué más se repite? Sin igualar nada todavía. Se repite teta y se repite el 90. Entonces, por eso es la congruencia ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Esa es la congruencia. Y al final ya se iguala. Al final, ¿qué igualamos? La hipotenusa, que se opone obviamente al 90 grados. Esa es la manera. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con esta parte. Bien, veamos entonces algunas aplicaciones sencillas de la congruencia. En este caso, las aplicaciones consisten en ustedes reconocer algunas líneas y solamente igualas. Ya no vas a mencionar la congruencia, o ya no vas a comprobar, solamente lo vas a utilizar. Por ejemplo, una de ellas es el llamado teorema de la bisectriz. Tienes una bisectriz. Recuerda que una bisectriz es un radio que divide el ángulo en dos partes iguales. Tienes un punto. Te has trazado dos perpendiculares, o si quieres llamarle alturas. Esas dos perpendiculares son iguales. Lo mismo ocurre con la distancia del punto O, o del vértice, hacia el punto R.
Lo mismo hacia el punto Q. Como puedes ver, son iguales. Ese es en el caso que sea bisectriz. ¿Ya? Bisectriz, ángulos iguales. Ese es el teorema de la bisectriz. El otro teorema se llama de la mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Recuerda, es una recta perpendicular a un segmento que lo divide en partes iguales. Por ejemplo, aquí la recta es L. Del punto L, como puedes ver que es la mediatriz, este punto se ha unido con A y se ha unido con B. ¿Cómo son esas dos? Iguales. Esa es la propiedad, así de sencillo. Si tú eliges un punto más abajo y lo unes con A y luego lo unes con B, también es igual. ¿Qué se puede observar? El triángulo que se forma es isósceles, ¿sí? No te olvides, es un triángulo isósceles. Eso es algo muy importante que lo vas a tener en cuenta, ¿eh? Ahí está, para que lo recuerdes, ¿sí? Teorema de la mediatriz, no te olvides. El otro teorema se llama de la base media. En este caso, el teorema de la base media se relaciona con un triángulo. Profe, ¿qué triángulo? Cualquiera, ¿sí? Noten esto. Tienes un triángulo aquí, ABC. Tienes en la mitad de este lado un punto M. Y ese punto M, que es la mitad, hay una línea aquí. Pero esa línea no es cualquier línea. Es una línea paralela al lado de abajo, ¿sí? Cuando esa línea es paralela al lado de abajo, siendo justamente el punto medio de este lado, esta línea corta al otro lado en dos partes iguales. No te olvides. O sea que BN será igual a NC. ¿Sí? Y ese segmento que ustedes ven aquí, NN, como ves, es la mitad de este lado, de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, esa es la condición, ¿ves? Y la propiedad es esta. Se cumple que BN es igual a NC y que MN es la mitad de N. ¿Sí? A esto se le llaman la base y a este le llaman la base media. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Una observación en este caso está relacionada con el triángulo rectángulo. En este caso, si tú tienes un triángulo rectángulo y trazas una mediana, recuerda que era una mediana, es una línea que divide en dos partes iguales al lado donde llega. En este caso, lo dividen en dos partes, A y A. Pero ¿cuál es la observación? Que la línea que ustedes ven que es la mediana también es igual a esas dos partes. Esa es la propiedad. Pero eso se cumple ¿en qué? En un triángulo rectángulo. ¿Sí? No te olvides, triángulo rectángulo. Eso se cumple ahí. Ahora, otra observación que es muy importante, aunque eso ya se ha comentado anteriormente en el tema de líneas notables, es relacionada con el triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, si tú trazas la altura hacia la base, esa altura es una bisectriz, recuerda, es una mediana y es una mediatriz, ¿sí? O sea, son todas las líneas notables que hemos hecho ya anteriormente. Esa es una observación que también se va a utilizar en este tema, ¿ya? Tener en cuenta. Bien, esas son las aplicaciones. ¿Por qué le llaman aplicación de congruencia? Porque se demuestran usando la congruencia. Por ejemplo, si yo quisiera demostrar esto, es alfa, este lado, que es la hipotenusa, y el ángulo, que es el complemento. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por eso es que hay congruencia y estos dos son iguales. Sencillo. ¿Eh? A ver, ejercicios de aplicación en esta primera parte. ¿Sí? Algunos ejercicios entonces prácticos. Ahí está. A ver, tengo un triángulo aquí. Aquí están los datos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Colocar los datos. Siempre colocar los datos. Aquí se usan marcas, líneas grandes o resalta las líneas que den datos. Por ejemplo, dibujamos esto más grandecito. Ahí está. Te piden DAC. DAC le he llamado ¿quién? X, ¿sí? Le he llamado X. Ahora, dice que AD es igual a S. Ahí está. AD igual con S. Luego dice que BD, esta línea, es igual con esta línea. Ahí está. Listo. ¿Qué se observa? Se observa que el 130 que está aquí me permite hallar este angulito del costado. Algunos dicen, profe, ¿ya hay congruencia? No, todavía no. Todavía no se puede comprobar porque no hay los tres elementos todavía, solo hay dos. Esta línea se repite, este puntito se repite. Hay algunos que dicen, profe, entonces este también debe ser lo mismo. Puede ser,
Pero eso no siempre ocurre. Por eso hay que tener mucho cuidado. No siempre es igual a tan rápido, porque puede ser que se tenga un error. ¿Cómo lo comprobamos? Mira, si él es 130, él debe ser 50. ¿Por qué? Porque deben sumar 180, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué se observa? 50-50. Dos ángulos iguales, dos lados iguales, ¿sí o no? Ahí está. Estos dos lados deben ser iguales. Ahora sí se observa la congruencia, mira. Línea, línea. Punto, punto. Línea, línea. ¿Qué caso es? Lado, lado, lado. ¿Cierto? Entonces, este triangulito sombreado con el otro triangulito que está sombreando, ¿cómo van a ser? Congruentes, correcto. Como ya sé que son congruentes, si el caso es lado, 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 ahora sí con seguridad se iguala el 130 con 50 más x. Y eso nos da 80. Ahora, algunos dirán, profe, pero si es lo mismo que yo hubiera hecho hace rato. Bueno, eso puede ser, pero una coincidencia. ¿Sí? Puede ser, ¿qué cosa? Una coincidencia. ¿Siempre se cumple? No siempre. Por eso debes tener cuidado, ¿ya? No siempre se va a cumplir. Bien. Ahora, en la pregunta siguiente dice, en la figura, ahí está la figura, el triángulo ABC es equilátero. BM es igual con AN, dice, calcule teta. Muy bien, veamos. Ahí está, el dibujo un poco más grande. BM igual a AN. BM igual con AN. Entonces, A y A. Listo. ¿Qué más? Calcule teta. Ah, ya, dice equilátero, ¿no? ¿Recuerdas? Todos los lados iguales, no te olvides. B y D. Profe, ¿por qué? Porque si es equilátero, si a él le pongo B, él es A más D. Y él también debe ser A más D. Pero como ya él es A, tiene que ser B. Profe, y el de abajo, A más D, obviamente. Ahí está. ¿Qué más? Equilátero, ¿recuerdas? Ángulos, ¿cuánto mide? 60 grados. Entonces es 60 y él también debe ser 60. Listo. Nota que ya hay una congruencia. ¿Sí? Ya hay congruencia. ¿Cuál es la congruencia, profe? Fácil. A 60, A más B. Repito, A 60, A más B. Triángulo ABM. ¿Congruente con quién? Mira, A 60, A más B. Lo mismo que dije hace un momento, sino A 60, A más B. Y aquí es A 60 más B. Solamente que un poco se están cruzando los dos, ¿no? El triángulo que va aquí con el que está aquí. Se cruzan un poquito en esta parte. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Entonces tú vas a hacer lo siguiente. Como ya hay congruencia, entonces yo diré lo siguiente. A este A se le pone ¿quién? Alfa. En su congruente, que es este, a la, ¿quién se pone? Alfa. Ahí está. Y mira, si aquí era 60 y él es alfa, entonces ¿quién es él? 60 menos alfa. Porque recuerda que todo vale 60, ¿sí o no? Ahí está, ¿ves? 60 menos alfa. Y en el triangulito APC, mira, 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 APC, 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 la suma de dos internos, ¿quién te debe dar? El externo, ¿cierto? Entonces, 60 menos alfa más alfa es igual a teta. Ahí está, ¿ves? Conclusión, alfa se cancela y queda teta igual a 60. Listo. Esa es la respuesta de la pregunta. ¿Eh? Entonces, en este caso, era lado, ángulo, lado. ¿Eh? Esa es la manera. A ver, veamos el siguiente problema. Dice, en la figura AB es igual a BC, BC vale 8, AB vale 5, calcular PD. A ver, lo dibujamos un poquito más grande, ¿sí? Y observamos lo siguiente. Marcamos los lados, ¿sí? Vamos a marcar los lados. En este caso marcamos AB igual a BC. Ahí está, AB, BC. BC vale 8 y AB vale 5. Ahí está, 8 y 5. Piden PD. Bueno, a esta partecita, ¿no? Listo. Muy bien, si nos piden PD que le he llamado N, entonces la idea va a ser lo siguiente, ¿sí? Va a ser lo siguiente. Le voy a colocar
teta aquí y alfa aquí arriba. ¿Por qué o para qué? Voy a decir teta y alfa completan el 90, ¿sí? Teta y alfa completan el 90. Entonces aquí como yo veo un 90, si él es alfa, ¿quién debe ser él? Teta, ¿sí o no? Y como que hay un 90 y aquí él debe ser teta, él debe ser entonces alfa. Entonces hay teta y alfa, ¿ves? Y ya está la congruencia. ¿Cuál es la congruencia? Teta punto alfa. Teta punto y alfa. ¿Qué caso es? Ángulo lado, ángulo. ¿Sí? Ahí está. Entonces a alfa se le pone 5. En su congruente, alfa también debe ser, acá debe ser 5, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Luego, ¿qué diremos? A teta se le pone ¿quién? 5 más n, que es todo el hipotenusa, o perdón, todo el cateto, ¿sí? A teta. Se le pone el cateto que es a frente a él. Y el otro teta se le pone 8. Ah, ya, entonces n más 5 y 8, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la congruencia? Ángulo lado ángulo. ¿Ves? Entonces, en este caso ya hemos usado el caso ángulo lado ángulo. ¿Ves? Entonces, ahí hemos visto 3 ejercicios justamente con con los 3 casos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otro problemita que lo vamos a desarrollar en clase, ¿sí? Entonces ahí ustedes lo pueden ya ir intentando desarrollar para que más o menos tengan la idea cuando lo desarrollemos en la clase, ¿eh? Es un problemita también que vamos a desarrollar. Bien. Ahora, no, obviamente no es el único problema que vamos a desarrollar, sino vamos a desarrollar más ejercicios. Ahí está, hay otro problemita ahí que vamos a desarrollar, ¿sí? 2 más. Obviamente no son los únicos, vamos a desarrollar un par más. Ahí está, ¿ves? Ellos también lo vamos a desarrollar, ¿sí? Ahí ya para que lo puedas intentar. Y tenemos los ejercicios ahora que vamos a plantear para que ustedes lo desarrollen en su casa. ¿Sí? Ahí están, esos ejercicios son los que ustedes van a ir desarrollando en casa y luego me lo presentan, ¿no? Ahí están los ejercicios y ahí están otros más, ¿no? Justamente completa lo que hemos venido realizando, ¿no? Ahí está, ¿ves? Aplicación, mira, ¿ves? Aplicación directa, teorema de la bisectriz, ¿no? Y ahí esto vamos a ir explicando también en la clase. Muy bien, muchachos, entonces eso es lo que vamos a plantear y eso es lo que ustedes también van desarrollando. No es muy complicado, en la clase vamos a resolver todas las dudas que falten y lo podrías desarrollar sin ninguna dificultad, ¿no? Muy bien, entonces sigue practicando, no te olvides, cualquier duda lo completamos en la clase. Muy bien, hasta luego.